vamos a ver algunos ejemplos para recapitular lo que hemos aprendido en estimación puntual. ¿Ya? Vamos a recapitular algunos ejemplos. Entonces, tenemos que x1 hasta xn, este es el ejemplo 1, es una muestra aleatoria proveniente de una distribución con esta densidad, que es 1 partido por teta cuadrado, por x por e a la menos x partido por teta, donde x es más grande que 0 y teta es más grande que 0. Entonces, nos piden encontrar el estimador máximo verosímil. El estimador máximo verosímil de teta. Y en la parte B, chequee si el límite, cuando n va a infinito, del error cuadrático medio de teta es igual a 0 o no. Determine si eso es verdad. Y en la parte 3, encuentre entonces el estimador de momentos, teta de los momentos. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros podríamos hacer es la parte más sencilla, que es esta. ¿Por qué? Porque se reduce a una ecuación que es solamente una sola ecuación, porque el parámetro, hay un solo parámetro en esta distribución. La pregunta es, ¿cuál es la distribución? Bueno, ¿cómo se distribuyen los x sub i? Bueno, si tú pones ahí un 2 menos 1, te vas a dar cuenta que esta es una densidad gamma. Todos los x sub i son i de e proveniente de una distribución gamma con parámetro alfa igual 2 y parámetro beta igual a teta. Perfecto. Entonces ahora, para calcular el estimador de los momentos, tú usas la primera ecuación. ¿Qué significa eso? Que m1 es igual a μ1. Pero m1, ¿qué cosa es? El promedio. Y μ1, ¿qué cosa es? La esperanza. μ1 es la esperanza de x. ¿Y qué cosa es la esperanza de x? En una distribución gamma, alfa por beta. ¿Cierto? Si este es alfa y este es beta, entonces la esperanza de una distribución gamma es alfa por beta. Por lo tanto, eso es 2 teta. Entonces lo que tenemos acá, valores que dependen únicamente de la muestra, los parámetros de la distribución, como el método ahí dice que hay que igualar estas dos cantidades, entonces esto implica que el estimador teta de los momentos es igual al promedio partido por 2. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. ¿Bien? Ahora. ¿Qué pasa con el estimador máximo verosímil? Bueno, el estimador máximo verosímil tenemos que hacer simplemente L de teta ahora, en la parte A. L de teta va a ser el producto de igual 1 hasta n de la función de densidad. Pero esta función de densidad es 1 partido por teta al cuadrado por x sub i por e a la menos x sub i partido por teta. Y eso entonces lo podemos arreglar de esta manera. Tú puedes considerar esto como el logaritmo de inmediato. Esto implica entonces que el logaritmo L de teta va a ser el logaritmo natural de L de teta, ¿sí? Y eso va a ser el logaritmo natural entonces de esta productoria. Es la productoria desde igual 1 hasta n de 1 partido por teta cuadrado por x sub i por e a la menos x sub i partido por teta. Eso. Entonces tú sabes que el logaritmo del producto es la suma del logaritmo. ¿Sí? Eso es el logaritmo natural de esto. Teta cuadrado por x sub i por e a la menos x sub i partido por teta. Entonces ahora lo que tienes que hacer es separar ese logaritmo y te queda entonces la suma de igual 1 hasta n del logaritmo natural, por ejemplo, de x sub i menos el logaritmo natural de la exponencial de eso, que te queda x sub i partido por teta, menos el logaritmo natural de teta cuadrado. Eso es así. Y ahora entonces solamente estamos acomodando la log-verosimilitud antes de derivar. Entonces esto te queda, si separamos la suma, te queda la suma del logaritmo natural de x sub i menos 1 partido por teta por la suma de los x sub i menos
n veces, ese pasa a 2n el logaritmo natural de teta. Y ahora sí, entonces, esta función de verosimilitud, log verosimilitud, está más sencilla para derivarla. Entonces, como es una función diferenciable, tú ahora dices, mira, voy a diferenciar respecto a teta y voy a igualar a 0. Y eso entonces te queda la derivada igual 0, esta. Te queda sumatoria de los x sub i partido por teta cuadrado, menos 2n partido por teta, eso igual 0, entonces multiplicas por teta cuadrado, y esto es equivalente entonces a obtener que la sumatoria de los x sub i menos teta por 2n es igual a 0, de donde obtienes que teta máximo verosímil va a ser igual a la sumatoria de los x sub i partido por 2n. Y este es entonces el estimador máximo verosímil. Yo te voy a dejar como ejercicio que tú efectivamente chequees que la segunda derivada evaluada en el estimador máximo verosímil en teta máximo verosímil, eso en efecto es menor que 0. Así que ahí respondimos a la pregunta de encontrar el estimador máximo verosímil de esa forma. Ahí tú podrías calcular, como es muy fácil, podrías calcular el sesgo, la varianza y el error cuadrático medio, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para chequear la condición que estaba en la letra B, nos pedían determinar si el límite cuando n va a infinito del error cuadrático medio de teta gorro, eso es 0. Para hacer eso necesitamos descomponer el error cuadrático medio. Es decir, ¿te acuerdas que el error cuadrático medio de un estimador no es otra cosa que la varianza de teta más el sesgo? Es decir, la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado. Entonces, eso significa que tenemos que calcular la esperanza de teta y la varianza de teta. La esperanza del estimador, ¿te recuerdas cuál es el estimador máximo verosímil? Bueno, el estimador máximo verosímil, teta, es la sumatoria de los x sub i partido por 2n. Entonces calculemos la esperanza de este estimador. La esperanza de este estimador no es otra cosa que 1 partido por 2n por la suma de la esperanza de los x sub i. Entonces, como esto es constante, ¿cuánto vale la esperanza de los x sub i en una distribución gamma? Vale 2 teta. Por lo tanto, esto es constante y eso te queda entonces 1 partido por 2n por n veces la esperanza, que es 2 teta. Entonces, si tú te das cuenta, eso se cancela y esto te queda solamente que es igual a teta. Por lo tanto, el estimador máximo verosímil, en este caso, es un estimador insesgado, así es que este factor se cancela. De la misma manera, calculamos la varianza del estimador máximo verosímil, y eso qué cosa es la varianza de la suma de los x sub i partido por 2n, y eso no es otra cosa que 1 partido por 4n por la suma de las varianzas de los x sub i. Pero si cada uno de los x sub i es una distribución gamma, tiene una distribución gamma, ¿cuál es la varianza de una distribución gamma? Alfa por beta al cuadrado. Entonces esto te queda 1 partido por 4n. Te recuerdo aquí que todos los x sub i tienen una distribución gamma con parámetros 2 y teta. Así que alfa por beta cuadrado significa, esto es n veces aquí, la varianza, significa 2 teta cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí se cancela ese 2 con ese y queda un 2, se cancela ese n. Esto salió 4n cuadrado. Ahí, 4n cuadrado. Entonces te queda un n abajo, y arriba no queda nada, o sea, te queda teta cuadrado partido por 2n. Ahí. Entonces, fíjate, calcular el estimador el error cuadrático medio del estimador es equivalente a la varianza en este caso. Por lo tanto, si queremos ver ese límite, tenemos que aplicar el límite de la varianza. Es decir, el límite cuando n va a infinito del error cuadrático medio de teta no es otra cosa que el límite cuando n va a infinito de esto, teta cuadrado partido por 2n. Y como n crece, está en el denominador, ese límite es 0. Así que el estimador es consistente en error cuadrático.
de que el estimador máximo verosímil es consistente en error cuadrático medio. Y eso finaliza entonces el ejemplo. Recuerda que en este ejemplo calculamos el estimador máximo verosímil de teta, calculamos el estimador de momentos de teta y vimos la consistencia del estimador máximo verosímil verificando que ese límite de consistencia en error cuadrático medio, verificando que ese límite es igual a 0. Entonces ahora lo que voy a hacer en un segundo ejemplo es considerar un ejemplo que ya vimos, pero que dejamos una parte incompleta, que en el caso en que tú tienes una densidad en que obtuviste el estimador máximo verosímil de una manera no tradicional, sin la derivada, ¿recuerdas que entonces el teta máximo verosímil en este caso fue el promedio? O si tú quieres lo puedes escribir así como el máximo de todos los x sub i. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo ver si este estimador es insesgado? Entonces, ¿cómo saber si este estimador teta máximo verosímil es insesgado? O cómo calcular la varianza, cómo ver si es consistente en error cuadrático medio. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es obtener la distribución del máximo para una muestra cualquiera, ¿ya? Entonces, yo te voy a dar las indicaciones, cómo se hace esto en general, y después lo voy a hacer particularmente para la distribución uniforme. Entonces, imagínate que tú tienes x1 hasta xn, que son todas variables i y d, provenientes de una distribución f de x sub i, teta. ¿Ya? Entonces, lo que tú quieres obtener, y vamos a definir i como el máximo de todos estos x sub i. Entonces, tú quieres calcular cuál es la distribución de esta variable, el máximo. Bueno, obtengamos la función de distribución, la i grande. ¿Qué es eso? Es la probabilidad de que el i sea menor o igual que i cito. Pero, ¿qué significa que i sea más grande que i? Significa que todas las variables x sub i son más grandes que ese i chiquitito, porque este es el máximo. Si el máximo es más grande que algo, todas son más grandes que algo. Por lo tanto, esa es la probabilidad de que x1 sea menor o igual que i, que x2 sea menor o igual que i, hasta xn. Todas son menores o iguales que i. Pero como todas estas variables son independientes, ¿te das cuenta? Entonces la probabilidad de este producto, de esta probabilidad conjunta, se escribe como el producto de las densidades marginales. Así que esta es la probabilidad de que x1 sea menor o igual que i, o la probabilidad de que x2 sea menor o igual que i, o la probabilidad, todo multiplicado, de que xn sea menor o igual que i. ¿Ok? Pero eso no es otra cosa que la función de distribución de x, ¿te das cuenta? Evaluada en i, n veces, porque todas son idénticamente distribuidas. Entonces aquí lo que hicimos fue obtener la función de distribución de i como función de la distribución x. Y para obtener la densidad lo que vamos a hacer es derivar acá. Entonces lo que tenemos es esto. Para calcular la densidad entonces, a partir de la distribución, tú sabes que tienes que derivar. Así que la densidad de la variable i es la derivada de esta función respecto a i. Y esto es n veces por esta f elevado a n menos 1 por la derivada, por la regla de la cadena, la derivada de esta f, que es la f chica, evaluada en i. Y esta es la densidad del máximo. Entonces tú tienes, ¿qué cosa tienes? Tienes n variables provenientes de esta. Calculas la función de distribución, haces este producto, y esa va a ser la densidad del máximo. Y cuando tengas la densidad del máximo, puedes calcular la esperanza y la varianza. Entonces, en este caso, volvamos al caso en que tú tienes x1 hasta xn, que son todas variables i y d, que son uniformes 0, teta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú calculas la densidad de esta f de i del máximo? Bueno, es n veces por la función de distribución. Pero en este caso, la función de distribución, eso yo no lo voy a hacer ahora, pero tú sabes que en una variable uniforme es 1 partido por teta, donde el i está entre 0 y teta. ¿Ok? Así que eso lo puedes calcular. Entonces esto es i sobre teta elevado a n menos 1 por la densidad de ¿quién? De la uniforme. Ah, pero la densidad uniforme es 1 partido por teta.
Eso es cuando el i está entre 0 y teta, para no escribir la indicatriz. Entonces lo que quedó acá simplemente es n por i elevado a n menos 1, y abajo queda teta elevado a n menos 1, pero por ese te queda, multiplicado por ese teta te queda teta elevado a n. Así que esa es la densidad del máximo, ¿ya? La densidad del máximo la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cuando nosotros queremos calcular la esperanza del máximo, te queda la esperanza de i. ¿Qué cosa es eso? Es la integral donde entre 0 y teta de i por esto, que es n por i elevado a n menos 1 partido por teta elevado a n de i. Entonces aquí sacamos lo que hay que sacar. Sale, por ejemplo, este n, y sale teta a la n. Y ahora entonces me queda la integral entre 0 y teta, entre 0 y teta. ¿De qué cosa? Eso se multiplica, así que te queda i a la n de i. Sí. Entonces n partido por teta a la n quedó afuera, y eso se juntaron. Entonces fija lo que queda. Te queda simplemente n partido por teta a la n por esto que es i elevado a n más 1 partido por n más 1 evaluado en 0 y teta. En 0 todo eso muere, entonces te queda n partido por n más 1 por, y aquí te queda teta elevado a n abajo, y aquí te queda, cuando evalúas en teta, te queda teta elevado a n más 1. Entonces fíjate la hermosura, se cancela y te queda un teta arriba. Así que eso queda en realidad n partido por n más 1 por teta. O sea, la esperanza del máximo, o si tú quieres ponerlo así, la esperanza de xn es eso. ¿Es el máximo un estimador insesgado para el caso de la distribución uniforme? No. No es insesgado, porque si fuera insesgado tendría que ser solamente teta. Entonces el máximo, ¿cierto? xn no es un estimador insesgado. Si tú tuvieras que construir un estimador insesgado a partir de este, lo que podrías hacer es construir otro estimador, un teta así, por ejemplo. Ese nuevo estimador, ¿cómo lo vas a definir? Como esto al revés, ¿te das cuenta? N más 1 partido por n por el máximo. Y en ese caso, cuando apliques la esperanza, este sí va a ser insesgado. Entonces, cuando tú tienes un estimador cuya esperanza es una constante por el parámetro, puedes arreglarlo de tal manera que haces el recíproco de esta constante y eso te queda, en el fondo, un estimador que es insesgado. Así que eso es posible. La pregunta que viene ahora es la siguiente. Cuando aparezcan estas indicatrices que dependen del parámetro y de los x, en que no se pueda derivar, entonces los estimadores más frecuentes van a ser el máximo o también el mínimo. ¿Qué es eso? Entonces, si tú defines ahora, imagínate que tú defines ahora el i, terminaste con ese análisis. Si tú defines i como el mínimo, ¿ya? El mínimo de todos los x sub i. O si tú quieres, como x1. ¿Cuál es la distribución del mínimo en caso en que la necesites? Bueno, tienes que hacer un análisis similar. Yo solamente voy a detallar brevemente cómo se hace esto. La función de distribución siempre es i menor o igual que i chico, pero ahora lo vas a escribir así, como 1 menos la probabilidad de que el i sea más grande que i. Estás trabajando en el caso continuo, así que aquí da lo mismo. Bueno, y en ese caso, entonces, lo que dices ahora, eso es 1 menos la probabilidad, pero fíjate, el mínimo es más grande que i. Significa que todos son más grandes que i entonces, porque si el más chico es más grande que i, todos son más grandes que i. Entonces, usando este hecho, aquí se hace la productora nuevamente, y lo que tú obtienes, ¿ya? Esto es solamente álgebra, pero aquí haces el producto, y después derivas esta f para obtener la f chica. Yo voy a anotar aquí a lo que tienes que llegar. Esto va a ser n por 1 menos f de x elevado a n por la f de x i. ¿Te das cuenta que este factor sale de acá? Porque esto no es el producto de la f, sino que 1 menos la f. Y esta entonces así se podría, por ejemplo, determinar la esperanza y la varianza para el caso en que tú tengas un estimador en que efectivamente aparezca el mínimo como un estimador de algún parámetro de una distribución. Te dejo entonces como tarea que en este caso de la distribución uniforme tú puedes calcular, por ejemplo, la varianza del estimador máximo verosímil y puedas ver
si en efecto ese estimador es consistente.